En este video voy a hablarles del metro, cuántas líneas tiene, cuántas estaciones hay y a qué hora está menos atascado. ¿Cómo? Ok. Me está diciendo producción que no debo hablarles de ese metro sino del otro, del que tiene que ver con los versos y las sílabas. Está bien. Hola cubiletes y cubiletas, esta es la panadería de Lufloro. Yo soy Lufloro y tal vez me recuerden en videos anteriores como qué es la métrica y qué es el verso libre. En esos videos les comenté que dentro de la métrica tradicional se consideran 5 aspectos que pueden producir algún tipo de ritmo o regularidad dentro de los poemas en verso y que son los siguientes: el metro, la estrofa, el acento, la rima, la pausa y la cesura. Revisemos con mayor detenimiento el primer rasgo y que es el más importante dentro de la métrica tradicional. Me estoy refiriendo al metro. Cuando hablamos del metro en la poesía debemos tener en cuenta dos ideas. Por un lado las sílabas y la medición silábica y por el otro los versos y los tipos de verso que hay. Para explicarlo con palitos, imaginemos que estos palitos forman un poema. Cada palito es un verso y porque es un poema tradicional, cada palito mide lo mismo, digamos unos 8 centímetros. Tío Lufloro, yo creo que esos palitos como tal ya son un poema en sí y un poema bastante transgresor porque problematizan la idea de usar palabras. ¿Por qué escribir poesía con letras cuando podemos escribir poemas con lágrimas o con palitos o con estrellas? Ok, chido. Como les decía, la sílaba es la unidad de medida dentro de los poemas de la métrica tradicional. Así como decimos que un palito mide 8 centímetros, en un poema de métrica tradicional, un verso mide, por ejemplo, 8 sílabas. Entonces el metro es la medida del verso y esa medida está contemplada en sílabas. Metro igual a medición silábica, sílaba igual a unidad de medida de los poemas de la métrica tradicional. Así que si en un examen les preguntan cuál es el metro de tal poema, significa cuál es la medida silábica de ese poema. Y deben recordar que estamos hablando de sílabas métricas y no de sílabas fonéticas, y para aprender a contar las sílabas métricas deben considerar 5 aspectos: la sinalefa, el hiato, la diéresis, la sinéresis y la ley de las palabras finales. Todo eso ya se los expliqué en otro video que se los voy a dejar por aquí. A los poemas de la métrica tradicional se les suele llamar poemas isométricos o isosilábicos. Esto quiere decir que tienen la misma medida métrica o el mismo número de sílabas en cada verso. También dentro de la métrica tradicional existen otro tipo de poemas donde se combinan 2 metros, es decir, 2 medidas silábicas en los versos. Por ejemplo, versos de 11 sílabas y de 7 sílabas. Y ya después la cosa se puede poner un poco más complicada porque existen poemas concebidos desde la métrica tradicional donde se combinan más medidas silábicas, por ejemplo, versos de 7, 11 y 13 sílabas. Y a estos poemas se les suelen llamar poemas heterométricos o polimétricos. Tío Lufloro, ¿entonces los poemas en verso libre son poemas heterométricos? No necesariamente. Para que un poema pueda considerarse heterométrico, el poeta de forma deliberada tuvo que elegir combinar diferentes medidas de verso para escribir su poema, pero siempre ateniéndose a algunos patrones establecidos desde la métrica tradicional. Imaginen entonces que dentro de la métrica tradicional todos los poemas se escriben dentro de esa red del metro. Algunos poemas utilizarán solo una línea del metro, otros 2 líneas y otros, los poemas heterométricos, utilizarán más metros. Mientras que los poemas en verso libre son poemas donde el escritor deliberadamente se sale del metro y utiliza otras estrategias de composición que no dependen de esa red del metro. Digamos que escribe poemas en bicicleta. De tarea me escriben por favor un poema en bicicleta. Y en el caso de los poemas en verso libre, los versos no dependen de una medición silábica sino de otros criterios. Y muchas veces al verso libre se le suele llamar amétrico, justamente porque se sale de esta idea del metro. Isométricos, heterométricos, amétricos, yo sé que son muchas palabrejas, así que vamos poco a poco.
Metro es igual a la medición silábica o número de sílabas o cómputo silábico. Poemas métricos o poemas con metro son poemas de la métrica tradicional donde todos los versos tienen la misma medida silábica o donde se combinan dos medidas regulares. Los poemas isométricos o isosilábicos o con isosilabismo se refiere a que todos los versos tienen la misma medición silábica, o sea, la misma métrica. Esto quiere decir que la métrica tradicional es isosilábica o que el isosilabismo es el rasgo característico de la métrica tradicional. Así que si se quieren sentir muy finos para expresar que están escribiendo verso libre, pueden justificarlo diciendo algo como: estoy desautomatizando los patrones isosilábicos de la tradición métrica para crear nuevas tendencias rítmicas y respiratorias en la dimensión versal del discurso poético. Lo cual puede significar algo como: nomás le estoy dando puro enter a mi prosa y ya. Prosigamos. Los poemas heterométricos también son llamados polimétricos y se refiere a que estos poemas combinan distintas medidas silábicas, pero siempre con la intención de que los versos sigan manteniendo un criterio métrico. Y por último, los poemas amétricos son poemas que ya no utilizan los códigos de la métrica tradicional como criterio de composición en los versos, es decir, ya no utilizan una regular medición silábica. Ahora sí, hablemos de los tipos de verso que hay dependiendo su medida silábica, o sea, vamos a hablar de los tipos de metro. Dentro de la métrica tradicional, el metro más chiquito es el que mide 2 sílabas. Miren nada más qué cosa tan bonita. ¿Por qué no hay versos de una sola sílaba? Porque en la métrica tradicional, si tenemos un verso que tenga una sola sílaba, automáticamente se va a convertir en un verso de 2 sílabas. Son muchas matemáticas quizás porque en la métrica 1 es igual a 2. Todo tiene que ver con la ley de los acentos finales. Esto ya se los comenté en otro video, pero se los voy a resumir. Si por ejemplo tenemos un verso de 5 sílabas, el último acento debe estar en la cuarta sílaba. Si es de 6 sílabas, debe estar en la quinta. Si es de 7, en la sexta y así sucesivamente. Un endecasílabo, por ejemplo, es un verso de 11 sílabas y por lo tanto el último acento debe caer en la sílaba número 10. Pongan atención en estos tamales. Tamales calientitos con café, tamales calientitos con atole, tamales calientitos con albóndigas. ¿A qué sabrán los tamales con albóndigas? Bueno, es nomás un ejemplo. Todos estos versos tienen 11 sílabas métricas, son endecasílabos, aunque en realidad fonéticamente el primer verso tiene 10 sílabas, el segundo 11 y el tercero 12, pero lo importante es que la última sílaba tónica de cada uno de ellos está en la número 10. Entonces si alguien escribe un poema bien posmo que diga ¿qué pex güey? Tons si vas o ya nel? Aunque cada verso es monosílabo fonéticamente, métricamente son bisílabos. Pero los bisílabos, aunque se vean todos chiquitos y tiernos, no son nada frecuentes en la métrica tradicional. Los tipos de verso o los metros más frecuentes son los que siguen y tomen nota porque se los voy a preguntar en el primer examen parcial. Los versos de 7 sílabas o heptasílabos, tamal de salsa verde. Los de 8 sílabas u octosílabos, un tamal de salsa verde. Y ojo aquí, se llaman octosílabos porque hay varios que les dicen octasílabos y eso está mal. Quizás les dicen octasílabos porque piensan en octagón. También tenemos los versos de 11 sílabas en decasílabos, tamal de salsa verde con atole. Y los versos alejandrinos que en realidad son versos compuestos por 2 núcleos de 7 sílabas. Tamal de salsa verde para llevar comiendo. Otros más o menos frecuentes son los versos de 5 sílabas o pentasílabos, tamal de dulce, y los versos de 6 sílabas o hexasílabos, tamal con atole. Y ya menos frecuentes son los versos de 9, 10, 12, 13 sílabas o versos de mayor medición silábica. Pero deben saber que durante el modernismo se escribieron versos de todos los colores, de todos los sabores y de todas las medidas. Y por otra parte, muchos himnos nacionales de Hispanoamérica
están escritos en versos decasilábicos, mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Otro punto a considerar es que los versos de 8 sílabas para abajo se les dice versos de arte menor y los versos de 9 sílabas para arriba se les dice versos de arte mayor. Voy a compartirles otra vez una tablita que ya les había compartido para que le tomen captura de pantalla. Y otro asunto de mucha importancia que veremos con mayor detalle en otro video es que los versos en su medida silábica muchas veces se corresponden con una colocación de acentos muy específica. Por ejemplo, quiero 2 tamales con atole, quiero 2 tamalitos con todo, quiero un atole con 2 tamales. Estos 3 versos son decasílabos, de 10 sílabas, pero cada uno tiene distinto sonido. De forma técnica, al primero se le llama decasílabo trocaico, suena taca 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 taca, quiero 2 tamales con atole. A veces en el trap utilizan este tipo de verso y suena más o menos así. Quiero 2 tamales con atole, póngame uno verde y otro rojo. Quiero que el atole esté caliente para que me quite todo el frío y el antojo. Mientras yo me como este tamal, déjame tu poderoso like. Te agradeceré tus comentarios, pero mucho más tu suscripción a mi canal. Al segundo se le llama decasílabo anapéstico, qué raro nombre, y suena como el del himno nacional. Tacataca, tacata, tacata, quiero 2 tamalitos con todo, de La Paz el arcángel divino, una troca salió de Durango. Y el tercero, en realidad, son 2 versos pentasílabos, o sea, de 5 sílabas. Quiero un atole con 2 tamales, ya está cerrada con 3 candados, y remachada la puerta negra. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, queja, comentario o sugerencia? Tío Lufloro, ¿qué tiene que ver el metro de la métrica con el metro del transporte público? Esa es muy buena pregunta y la respuesta es nada. El metro de la métrica viene de la palabra griega metron, que significa medida. De hecho, se cree que la raíz me de metro y métrica dio origen también a palabras como medición, inconmensurable o inmenso, todas ellas relacionadas con una idea de la medida. Y el metro del transporte público, por otro lado, viene del sistema metropolitano, o sea, de la metrópoli. Polis en griego es ciudad y metro allí en esa palabra es madre. Metro, madre, matriz, mater, mother en inglés y otras palabras de muchos otros idiomas tienen esa misma raíz. Entonces, metro de métrica se escribe con me de medida y metro de transporte público se escribe con m de madre. Y quizás por eso el metro siempre está hasta la madre. Y bien amigos, espero que hayan aprendido algo de métrica en este video. Suscríbanse y díganme por favor a qué saben los tamales con albóndigas. Y ya que estamos hablando del metro, de la métrica y del transporte público, los dejo con unos endecasílabos que organicé en forma de soneto, donde enlisto algunas de las estaciones del metro de la Ciudad de México. Adiós. Polanco, Pino Suárez, Oceanía, La Raza, Niños Héroes, Pantitlán, Viveros, Moctezuma, Coyoacán, Velódromo, Merced, Refinería, Mexicalcingo, Musquis, Ferrería, Portales, Talismán, Zapotitlán, Jamaica, San Joaquín, Juanacatlán, Tepito, Tezosomoc, Etiopía, Cuitláhuac, Iztacalco, Nopalera, Normal, Chapultepec, Flores Magón, Colegio Militar, Martín Carrera, Cuatro Caminos, Juárez, Aragón, Mixcoac, Lázaro Cárdenas, Obrera, Olímpica, La Paz, Revolución.